y vamos a estar hablando acerca de un hombre que nos enseña acerca de la fe. Yo quiero hablarte en esta mañana bajo el tema padres que heredan fe. Padres que heredan fe. Génesis 15 del verso 4 al verso 6. Y después yo les voy a leer en Romanos también capítulo 4, pero quiero que abran la palabra en Génesis primero, antes que todo, y vamos a comenzar con esta lectura bíblica. Aleluya. Me siento contenta de verlo a cada uno de ustedes, hermanos, este día especial en la casa del Señor. Es una bendición el que podamos acercarnos a la casa de Dios. Hay muchos lugares en los que nos gusta ir y es bueno asistir, pero el asistir a la casa del Señor debe de ser lo máximo para nosotros, amén. Debe de ser el motivo, ese regocijo. Debemos de venir alegres, como decía el salmista, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso quiere decir que cuando nos acercamos a la casa del Señor, tenemos que hacerlo con alegría, porque aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, donde estamos congregados y reunidos en su nombre. Aleluya. Génesis capítulo 15, amén. Del verso 4 en adelante dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjese bien lo que dice Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Dice: él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Repita conmigo: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Repita conmigo: se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra que es poderosa, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, hace el efecto que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Es por tu palabra, Señor, que nuestra fe es fortalecida, que somos edificados, Señor, y que somos instruidos en ti. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de esta palabra que es poderosa, Señor. Instrúyenos, Señor Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos a ti gloria y alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Ocupa tu lugar en esta mañana. Y como te decía, hoy voy a hablar bajo el título Padres que heredan la fe o heredan fe. Qué bueno es que usted ha podido y tiene esa bendición de ser padre, de que se ha convertido en padre. Y es una cosa hermosa, porque cuando nosotros nos convertimos en mamá o nos convertimos en papá, no hay un libro de instrucción que nos diga cómo ser mamá o cómo ser papá. No hay, se nos puede dar instrucciones de muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando apenas iniciamos nosotros con nuestro primer hijo es así: Dios mío, ¿y ahora qué hago? El niño y sentimos que el mundo se nos cerró y que no sabemos qué hacer cuando tenemos el primer hijo. Y no hay una instrucción que nos enseñe cómo serlo, o cómo vamos a ser cariñosos, o cómo vamos a entender a nuestros hijos. Pero Dios nos da esa sabiduría, nos da ese entendimiento para convertirnos en buenos padres o en padres que podamos instruir a nuestros hijos por el buen camino. Un padre no solo engendra y no solo cría, sino que tenemos una responsabilidad como hombres de Dios,
Estoy hablándole aquí a varones de Dios, amén. ¿Cuántos papás hay aquí? A ver, levante su mano. Amén, tenemos un buen grupo de papás esta mañana. Mire bien, nosotros no solamente tiene la bendición de criar, de engendrar y criar sus hijos, pero como varones de Dios usted tiene una bendición que va más allá de eso. Usted tiene la bendición de enseñar a su hijo el camino espiritual, de convertirse también para sus hijos en un padre espiritual. Usted tiene la bendición y tiene la responsabilidad en Dios de instruir a sus hijos por el camino eterno, por el camino que le lleva a la salvación. Tenemos esa responsabilidad porque la responsabilidad como padres y como varones de Dios sobrepasa lo natural. Va más allá de que tú solamente Dios te ha dado la bendición de ser padre en el ámbito natural, pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le rindes tu corazón a Jesús, la responsabilidad de padre sobrepasa lo natural. Te lleva ahora a tener una responsabilidad espiritual para con ellos, de instruirlos en el camino de Dios, de enseñarles la palabra de Jesús. Y tenemos esa responsabilidad, los varones en este caso, como padres, como sacerdotes del hogar. El Señor les ha conferido esta responsabilidad, aunque también es una bendición. Se convierten en padres que van a heredar a sus hijos. No solamente le vas a heredar tus costumbres, no solamente le vas a heredar, como nosotros como hispanos, ¿verdad? Siempre estamos cuidando siempre nuestras costumbres hispanas, que no se pierdan, que nuestros hijos no pierdan el español, que nuestros hijos aprendan a leer y escribir en español. Y estamos siempre, ¿verdad?, cuidando. Yo sé que las familias aquí tienen ese deseo de que la cultura no se pierda, y siempre estamos cuidando eso. Bueno, pues en el terreno espiritual, como varones de Dios, se debe de cuidar que la cultura del reino, amén, que la cultura espiritual no se pierda tampoco, de enseñarles la fe, de enseñarles que ellos deben de seguir al Señor, que deben de buscar a Cristo, que deben alcanzar la salvación. Y tenemos la responsabilidad de enseñarles constantemente la palabra del Señor. El Señor, el Dios todopoderoso al que nosotros creemos, le decía al pueblo de Israel, a la nación de Israel: mira, tú enseñarás a tus hijos, y los enseñarás cuando andes por el camino, los enseñarás cuando estés en tu casa, los enseñarás cuando están en la cama, en todo tiempo, en todo lugar les vas a enseñar la palabra. Ese es el mandato de Dios para los padres, que se les enseñara a sus hijos en todo tiempo la palabra. Hoy hablamos de un hombre que fue llamado por Dios. Abraham fue un hombre, el padre de la fe se le conoce. Y Abraham fue un hombre que caminó con Dios, que le creyó a Dios, que escuchó la voz de Dios. Era un hombre que no pertenecía quizás en ese momento al plan, por así decirlo, de Dios en vista de la gente, a vista de la gente. Pero Dios realmente tenía un propósito con él. Vivía en una ciudad donde era idólatra, donde no conocían al Dios verdadero. Sin embargo, Dios lo llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía dónde se iba a dirigir. Usted se imagina que ahora lleguen y te digan: hermano Frank, tienes que irte de aquí. ¿Pero a dónde, Señor? Pues tú agarra tus maletas y empieza a manejar. Por 75, por 94, ¿por dónde me voy, Señor? Pues agarra el 94. ¿Y para dónde, Señor? Ahí, conforme vayas manejando, yo te voy diciendo por dónde. Eso es más o menos lo que le ocurrió a Abraham. Dios le dijo: Abraham, tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar el lugar donde vives, tienes que dejar lo que tienes aquí, y tienes que irte a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Pero a dónde, Señor? Conforme tú camines, yo te voy a mostrar. A Abraham se le estaba demandando en ese momento fe, para creer que el lugar al que Dios le estaba llevando era un lugar bueno y un lugar mejor que en el que él estaba. Abraham fue obediente al aceptar el llamado de Dios, y la Biblia dice que él dejó su tierra y su parentela y empezó a caminar, y empezó a marchar, y empezó a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe
La fe te hace accionar. La fe te hace obedecer. La fe te hace caminar. La fe te hace marchar. La fe es acción. Tú no puedes decir yo tengo fe y que la fe te haga estar paralizado, que no te haga hacer nada. La fe te lleva a que tú tomes acción, a que tú creas y tú que empieces a caminar con esa promesa de Dios sobre tu vida. Quizás al Señor te ha dado promesas a ti y te ha dicho yo te voy a bendecir, yo te voy a dar. Tú no ves nada y dices Señor, pero es que no veo nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Señor, pero tú me dijiste, pero yo no veo. Pero la fe te hace verlo ya. La fe te lleva a que aunque tú no lo veas, tú sabes que ya está hecho. Tú sabes que ya lo estás teniendo. Tú sabes que ya está ocurriendo. Tú sabes que ya se está preparando para que tú lo recibas. Eso es fe. La palabra del Señor dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate bien lo que es la fe. La fe es algo en lo que tú estás cierto que va a ocurrir. Tú tienes la plena convicción de que eso va a suceder. Tú no lo estás viendo, tú no te estás viendo nada, pero tú tienes esa semilla en tu corazón que te dice, es realidad, esto va a ocurrir, esto ya es. Eso es fe. Cuando Cristo viene a nuestra vida y cuando rendimos nuestro corazón a Jesús, esa fe es implantada en nuestros corazones. Y no te estoy hablando de la fe de salvación, porque una fe es la fe natural, la fe con la que todo el mundo tiene una fe natural. Sabe que existe un Dios, sabe que hay un Dios todopoderoso y hay una fe que te lleva a la salvación. La fe de salvación, la que te hace dar el paso, porque es el Espíritu el que nos convence y el que nos atrae hacia Dios. No es porque nosotros hayamos querido o hayamos sido muy buenos para venir a Él, pero la fe de salvación nos hace correr a Él. Y esa fe es una fe inicial. Y la fe inicial te lleva a reconocer que Él es el Salvador, que tenemos necesidad de salvación. Pero esa fe tiene que ir en aumento en nuestra vida. Esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que aumentarse, esa fe tiene que llevarnos a vivir una vida de dependencia totalmente de Dios, a depender de lo que Él dice, a depender de su palabra, a depender de sus promesas, a depender solamente y únicamente de Él. Esa fe tiene que ir aumentándose. Los discípulos en cierta ocasión le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que la fe puede irse aumentando. Tiene que tener un crecimiento. Quizás hoy si tú te das cuenta y miras hacia atrás en tu vida, tú te vas a dar cuenta que la fe que hoy tienes no es la misma fe cuando viniste apenas al Señor a conocerlo a Él. Que esa fe está en crecimiento. Si esa fe no crece, hermano, nosotros no vamos a poder tener crecimiento espiritual en nuestra vida. No va a haber crecimiento espiritual. Se requiere, hermano, que la fe sea aumentada. Y se requiere para estos tiempos y una generación tan pervertida, tan violenta, tan perdida. Se requiere hoy más que nunca que se levanten como en aquel tiempo Abraham, que le crean a Dios, que se aferren a Dios, que caminen con Dios, que tengan fe en Dios. Estamos viviendo una generación, hermano, otra generación se levanta detrás de nosotros y la generación siguiente de nosotros son nuestros hijos. Ellos son los que vienen tras de nosotros. Hoy vivimos en una generación que está perdida, que es violenta, que lo que miramos hacia nuestro alrededor es destrucción. ¿Qué es el legado que nosotros estamos dejando en nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que nosotros estamos dejando a la generación que viene detrás de nosotros? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es lo que nosotros estamos sembrando en ellos? ¿Qué va a pasar cuando nosotros dejemos este mundo? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros desaparezcamos de esta tierra? ¿Qué es lo que va a pasar? Se levantará una generación que viene después de nosotros, que va a seguir el legado, que va a seguir enseñando,
enseñando, que va a seguir predicando, que va a seguir proclamando que hay un Cristo vivo, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que levanta? ¿O se va a levantar una generación como en el libro de Josué, de Jueces, que decía que esa generación se levantó, una generación que no conocía a Dios, que no sabía lo que era Dios? Hoy necesitamos que detrás de nosotros se levante una generación que conquiste, una generación guerrera, una generación que no le tenga miedo a nada, una generación que diga: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hoy es tiempo de que nosotros sembremos esa semilla sin temor. Quizás tú vas a sembrar la semilla y tú tienes que saber que, como el agricultor, cuando siembra esa semilla, tiene que haber tiempo para que haya la producción de esa semilla. La semilla tiene que caer en tierra y la semilla tiene que morir. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, dice la palabra del Señor. Pues esa semilla que nosotros estamos sembrando en la vida de nuestros hijos tiene que caer en tierra, tiene que pasar el proceso. Quizá tú digas: pero es que yo no veo nada, no veo que sucede nada. Yo les hablo a mis hijos y no veo ningún cambio, no veo nada. Déjame decirte que la semilla, para que pueda dar fruto, tiene que pasar el proceso. Hoy tú no vas a ver nada. La semilla se enterró en la tierra, pero cuando tú menos vengas a ver, esa semilla va a brotar. Tú vas a ver los frutos de ella. No te canses, no te canses, como dice Gálatas 6, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es tiempo más que nunca de que entendamos que se requiere, hermano, seguir en la marcha, seguir creyéndole a Dios y seguir, hermano, implantando esa semilla de fe en la vida de nuestros hijos. Tienes que enseñarle, tenemos que enseñarle que para estos tiempos difíciles tienen que saber que Dios nos ha llamado. Hoy Dios te ha llamado a ti, varón de Dios. No es una casualidad que tú estés aquí. No estás aquí simplemente porque es domingo y tuve ganas de ir a la iglesia. Amén. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para contigo, porque Dios tiene un propósito con tu vida, porque hoy Dios quiere fortalecer tu fe, quiere decirte: no desmayes, no desmayes, no desmayes. Tienes que saber que el Dios que te llamó es suficiente, que el Dios que te llamó es capaz, el Dios que te llamó no tiene limitación. Nosotros podemos limitarnos y nosotros podemos limitar a Dios, pero Él no tiene limitación alguna. En Él no hay limitación, y si Él no tiene limitación, nosotros no debemos de limitar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Hoy se requieren padres que no olviden que han sido llamados para heredar promesas y delegar un llamado a su generación. Se requiere, hermano, padres que no olviden, fíjese bien, que han sido llamados a heredar promesas y dejar un legado sobre su generación. Quizás tú digas: bueno, mis hijos ya son adultos. De cualquier manera, háblales la palabra. Diles que hay un Dios que les ama. Diles que hay un Dios que tiene propósitos para su vida. Aunque tus hijos sean mayores, siémbrales la palabra. Siémbrales la palabra y no te canses de hacer la obra en sus corazones, de ir sembrando esa semilla, que a su tiempo tú mirarás el resultado en ellos. Padres que no olviden las promesas de Dios, que no olviden lo que Dios les ha prometido. Dios le dijo a Abraham: te daré una tierra que no conoces, yo te la mostraré. Él obedeció por fe y en convicción de lo que Dios le estaba diciendo. Él obedeció por fe. Esa promesa, fíjese bien, esa fe en esa promesa lo hizo moverse, lo hizo ir. Dios nos ha prometido a nosotros, hermano, una tierra que no conocemos y nos dirigimos. La palabra dice que nosotros somos aquí en este mundo peregrinos y extranjeros. Yo creo que nosotros aquí en este país lo podemos entender bien, lo que es ser extranjero, ¿verdad? Nosotros lo entendemos perfectamente bien. Bueno,
Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Quiere decir que no pertenecemos aquí, que estamos de paso, que nos dirigimos hacia una ciudad eterna, una ciudad que está preparada ya para todos aquellos que creen y que confían en la promesa del Señor. De manera que si estamos aquí es porque igual que Abraham le hemos creído al Señor y estamos creyendo y nos dirigimos hacia ella en fe, nos dirigimos hacia ella creyendo, nos dirigimos hacia ella poseyendo las promesas de Dios. Señor, tú dijiste, pues yo me paro sobre esta promesa. Esta promesa a mí me hace permanecer fiel, Señor, firme en ti. Hombres, hermanos o padres que saben que aquí no es su ciudadanía, que aquí están de paso. Por eso es importante, hermano, enseñarle a nuestros hijos qué es lo primordial o qué es lo mejor que nosotros podemos hacer. Yo sé que mientras estamos en esta tierra queremos que nuestros hijos sean bendecidos y sean prósperos, y eso es bueno, y Dios nos promete bendiciones y prosperidad para aquellos que creemos en Él. Amén. Pero no debemos de olvidar de enseñarle a nuestros hijos que primero es buscar el reino de Dios y su justicia, que primero es Él, que todas las demás cosas van a acomodarse si lo buscamos primero a Él. No, que no se aferren a este mundo como que aquí vamos a vivir para siempre, como que aquí vamos a vivir para siempre, que aquí vamos a estar para siempre, aferrándose a las cosas materiales, aferrándose a este mundo materialista, sino enseñarlos de que las cosas primordiales, que lo más hermoso y lo más, el tesoro más grande que podemos tener es el tesoro espiritual. El tesoro espiritual. Dios le prometió que Él le daría esa bendición a toda su descendencia. Dijo Abraham, Señor, pero tú sabes, yo tuve este hijo aquí, pero pues no es el verdadero que debía, ¿verdad? Y le dice Dios, no es el que te va a heredar. Yo te voy a dar un hijo, le dijo Dios a Abraham. Pero ¿cómo, Señor, si ya soy tan viejo? Tengo 100 años. ¿Se imagina usted a Abraham ahí? ¿Cómo voy a ser papá? A esta edad, Señor, a esta edad. Pero Sara ya es estéril, Señor. Si ya hasta lo mucho, ¿verdad? Una mujer quizás 50, 60 años, quizá, no te emociones, amor. ¿Verdad? Él sabe por qué se lo digo. Es que él dice, mami, yo quiero una niña. Ya estoy vieja, le digo. Bueno, pues él tenía 100 años. ¿Se imagina usted? 100 años Abraham, y que Dios le diga, te voy a volver a ser papá. Abraham dijo, bueno, pues si tú lo dices, Señor, yo te creo a ti. Y él creyó en esperanza, dice Romanos, y contra esperanza. O sea que humanamente él ya no tenía esperanza para ser padre, pero él creyó con la esperanza en contra de la esperanza de que él se convertiría en padre nuevamente. Dios le dio la promesa y él la creyó, se aferró a ella. Qué bueno, hermano, es que cuando Dios te da una promesa y que todo está contrario, todo está contrario, pero si Dios te la ha dicho y tú tienes fe, tú sabes que eso se va a cumplir, que pese a lo que pese, que venga lo que venga, Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios que no miente, es un Dios que no se arrepiente de lo que nos habla. Se requiere, hermano, esa clase de fe que no se limite a las cosas de su mente, porque nuestra mente tiene una como cierta capacidad. Nuestra mente nos dice hasta aquí cree. ¿Cómo vas a creer en estas cosas que sí, son límites? Y nuestra mente dice, ¿cómo vas a creer en cosas que son ilógicas? Pues la fe es loca. La fe va en contra de la lógica. La lógica te dice, cree así porque esto es lo lógico. Pero la fe te dice, tú tienes que ir en contra de la lógica. Tú tienes que creer en contra de todo eso. Tú tienes que creer que Dios es más fuerte que todas las demás cosas. La fe, hermano, no debe debilitarse. Abraham, dice la palabra de Dios, que su fe no se debilitó. Aunque miró que todo era contrario, que ya estaba viejo, que era quizá imposible, dice que su fe no se debilitó. Más bien su fe se fortaleció. ¿Se imagina usted la fe fortalecida? Pues cuando tú veas que todo es contrario para ti, que Dios te dio una palabra,
pero que todo está siendo contrario, que tu fe no se debilite, más bien que tu fe se fortalezca en Dios, de decir: Señor, yo sé que tú vas a hacerlo, sé que tú eres capaz, sé que tu palabra lo ha dicho, sé que tú lo harás, Señor. El Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña: quítate y échate al corazón de la mar, y la montaña lo haría, que las cosas se moverían. La fe, fíjate bien, yo no sé por qué Dios no nos dijo que tuviéramos una fe del tamaño de una almendra o de algo así, ¿verdad? Pero nos dijo del tamaño de un grano de mostaza. Y ese grano es el más pequeñito de todos los granos, ¿verdad? Ya usted ha escuchado mucho acerca de esto. Es un grano tan pequeño, pero cuando ese grano da aquel no es un árbol, es como un arbusto. Pero ese arbusto crece al tamaño de casi 2.5 de pies, no sé si sean pies o metros, pero 2.5. Grandísimo, que cuando tú lo ves te quedas sorprendido del árbol. Pues Dios le dijo a los discípulos: si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Te imaginas qué es esa cosa tan pequeña? Pero qué cosas tan grandes da, qué árbol tan grande, qué arbusto tan grande da. Pues la fe es algo tan pequeño que cuando tú tienes esa poquita de fe, ese granito de sal, por así decirlo, cuando tú lo tienes, eso va a dar un resultado grande. Esa fe te va a dar un resultado grande. ¿Por qué Dios no comparó la fe como un grano de arena, si el grano de arena es casi como el grano de mostaza? ¿Por qué Dios no dijo: si tuvieras fe como un grano de arena? Dios le dijo: si tienes fe como un grano de mostaza. El grano de arena no crece, es algo muerto. Y la fe es productiva, produce. Por eso Dios la comparó con un grano de mostaza, porque la fe tiene que ser productiva, la fe tiene que ser viva, la fe tiene que traer resultados. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Fíjese bien, la palabra del Señor narra en Mateo 17:14 que había un hombre que vino corriendo al Señor. Era un padre. La palabra del Señor lo declara así, que era un padre, y vino corriendo a donde estaba Jesús y le dijo: Señor, yo te pido por favor que sanes a mi hijo, que es lunático. A veces le da ese demonio que se le mete, ¿verdad? Y se pone enfermo con lunático, y a veces cae en el agua y a veces cae en el fuego. Te pido, Señor, que lo sanes, porque ya tus discípulos fueron y no pudieron hacer nada por él. Fíjate bien el clamor de aquel padre. Le dijo: tus discípulos han orado, ahí fueron a verlo, pero no pudieron hacer nada por él. Y dice la palabra del Señor que hablando Jesús lo sanó. Si tienes fe, tu hijo va a ser sano, y lo sanó. Y después de aquel acontecimiento vinieron los discípulos y se le acercaron a Jesús y le dijeron: pero ¿por qué pasó esto, maestro? ¿Por qué pasó? ¿Por qué si tú simplemente oraste por él y él sanó? Y le dijo Jesús, fíjese bien la manera como Jesús le respondió. Le dijo: por vuestra poca fe. No le dijo porque no oraste, porque no ayunaste, porque no leíste la Biblia, porque no viniste a la iglesia. Le dijo: por vuestra poca fe. Eso quiere decir que con la fe, cuando tú crees que el nombre de Jesús es poderoso, cuando tú crees que Dios es todopoderoso, tú puedes hacer que sucedan las cosas que son imposibles para ti. Cuando tú tienes fe, tú vas a decirle a las cosas: no está aquí, pero ¿verdad? Yo lo creo. La fe te hace creer que Dios es capaz de sanar a los enfermos. La fe te hace creer que tú vas a orar por una persona y esa persona va a sanar. La fe te lleva, hermano, a entender que las cosas imposibles son posibles en Él. La fe no es solo para nosotros, hermano. Cuando tú tienes fe en Jesús, la fe no es solamente para un beneficio tuyo, es un beneficio propio, sino que la fe te lleva a que otros sean beneficiados a través de esa fe. Porque la fe
te lleva a que tú recibas las bendiciones de Dios, pero te lleva también a que otros sean beneficiados cuando tú oras por ellos, cuando tú les hablas una palabra llena de convicción, cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios, pero la empiezas a hablar con fe, con convicción de lo que tú estás diciendo es real. Entonces tú estás haciendo un beneficio también para otros. La fe, hermano, y la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros no es para que la guardemos, no es solamente para que nos la quedemos con nosotros, sino para que la demos a los demás, para que los demás reciban la bendición que Dios te ha dado a ti. Eres bendecido para bendecir a otros. Si tú tienes esa fe como un grano de mostaza, fíjese bien lo que son las características de este grano. Ese grano se reproduce con rapidez, o sea, el grano de mostaza crece rápidamente, se extiende sin control hacia todas partes. Esto es lo que hace el grano de mostaza. Crece rápidamente y crece sin control hacia todas partes. Y es capaz de darse en cualquier terreno. Wow, qué sorprendente, ¿verdad? La semilla de mostaza crece rápidamente. Y al crecer rápidamente se extiende hacia todos lados. Y es capaz de crecer en cualquier terreno. Quiere decir que tierra árida, tierra calurosa, tierra húmeda, la semilla va a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esa fe es implantada en tu corazón, estés en la tierra árida, estés en las luchas, estés en las pruebas, estés en las dificultades, estés en el terreno que estés, tú vas a saber que esa semilla va a reproducirse, que esa semilla va a dar fruto, que esa semilla va a crecer sin control sobre tu vida y muchos van a ser beneficiados a través de esa fe que está en ti, porque Dios compara esa fe, ese grano, hermano, en nuestra vida como ese grano de mostaza, porque Él quiere que seamos productivos en fe, quiere que tú seas de bendición para muchos, quiere que haya fruto abundante de fe en ti. Es tiempo, hermano, de que nuestra fe sea fortalecida en Dios, de decirle: Señor, yo quiero ser un padre, yo quiero ser un varón que herede esa fe a mis hijos, que herede estas palabras que tú me das a mi siguiente generación. Yo quiero sembrar tu palabra, Señor, y quiero sembrarla sobre corazones, esos corazones que están necesitados de recibir, que es mi familia, mis hijos. Ayúdame que como varón, ayúdame que como hombre yo pueda sembrar esa semilla y esa semilla pueda germinar, pueda producir y pueda dar ese fruto al 100%. Quiero ver tu obra en mi vida y en la vida de mi familia. Hoy es tiempo, hermano, de que nos levantemos con esa fe, creyendo que Dios va a hacer la obra. Es tiempo de decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Padre, yo te entrego quizá la poca fe, ese grano de mostaza, esa poquita fe que yo tengo, pero te la entrego a ti, Señor, para que tú aumentes mi fe, para que tú la fortalezcas, Señor, para que tú hagas, Señor, que este grano de mostaza pueda ser pueda convertirse en un árbol, Señor, en un arbusto grande que pueda dar resultado, que pueda dar fruto, Padre. Aquí te la entrego. Habrá alguien en esta hora que diga: Señor, yo quiero que los varones pasen por aquí, que los papás, y vamos a orar por ellos en esta hora. Vamos a pedirle a los que están allá atrás que vengan aquí al altar y vamos a elevar una oración al Señor por ellos. Vamos a pedir que el Señor fortalezca su fe, que Dios los fortalezca en esta mañana, que Dios les dé esa fuerza, que Dios los ministre sus corazones para que ellos con esa fe puedan heredar a su familia, puedan heredarla a sus hijos, puedan heredarla a la siguiente generación. Dile en esta mañana: Señor, te entrego aquí este grano de mostaza, Señor. Te entrego aquí esto poquito, Señor, quizá que yo tengo, pero tengo fe, Señor, de que tú la vas a hacer crecer. Tengo fe, Señor, de que yo voy a ver los resultados de ella. Tengo fe, Señor, de que yo miraré mi siguiente generación sirviéndote. Tengo fe, Señor, de que tú vas a hacer una obra gloriosa en la vida de mis hijos, de mi familia. Iglesia, ponte de pie.